Bueno, sean todos bienvenidos a este Jueves Sancho desde el Salón Recital. Es un placer tenerlos. Yo soy Rosana El soy abogada de profesión, me dedico a los estudios sobre derecho migratorio. Y bueno, aquí convencida por esta hermosa mujer, me di a la tarea de hacer esta lectura, que fue una lectura maravillosa, sobre todo porque me conectó con mi yo de 11 años, 12 años, de un barrio tan popular como San José de los Campanos, que de hecho lo nombras aquí en el libro también. Y pues hoy está con nosotros el profe Jesús David Huelvas Pedrosa, quien ha escrito este libro maravilloso que se llama Este o Cualquier Otro Lunes. Pero si algo le puedo decir es que este no era un lunes cualquiera, definitivamente. Una historia hermosa que nos atraviesa a esa Cartagena de la adolescencia, a esa Cartagena de la juventud, a ese día a día en el que muchas veces nos perdemos, pero que está tan arraigado a nosotros como nuestra misma cotidianidad. Así que, profe, bienvenido. Yo tengo muchas preguntas, tengo muchas cosas subrayadas del libro. Yo espero tener respuestas. Creo que sí. Tener respuestas. No, gracias, Rosana. Creo que nos habíamos visto, te había visto anteriormente en algunos de esos espacios en los que normalmente trasegamos a quienes nos gusta la lectura, todo este mundo de la literatura, de las artes, y que bueno, si nos damos cuenta por lo que estábamos conversando, de alguna manera coincidimos en muchos espacios y se van creando estas fraternidades, estas cofradías necesarias, ¿cierto, Alexa? ¿Cierto, Beatriz? Que interconectan. Yo estoy contento en este momento porque estoy aquí con gente que amo del mundo de las artes plásticas, con la gente de teatro que hace mucho rato vengo trabajando con ustedes, invadiendo la reculada y ahora invadiendo Salón Recital, con gente de la docencia, con mis compañeros que acaban de llegar, con Álvaro, que estamos compartiendo ya hace unos sábados, habíamos compartido como unas inquietudes políticas a través de WhatsApp, ¿no? Pero ahora ya nos encontramos en persona en el taller literario guión bajo que se realiza los sábados, y bueno, contigo que también nos habíamos comunicado a través de esos medios y que nos conocemos en persona en el día de hoy. Sí, pues contento de que haya una presentación que me asusta de mi libro, porque eso lo pone a uno como en el compromiso de pronto de confirmar, tanto con lo que se lee como con lo que se sigue escribiendo y con lo que uno dice, lo que la gente encuentra, los lectores encuentran en un libro, que bueno, para mí, yo me considero una persona afortunada, lo que contaba hace un rato, el hecho de contar con un par de libros, uno en poesía y uno en narrativa, como es esa novela, que son los primeros libros, de los cuales no me arrepiento como escritor. Ahí conozco muchos escritores que desearían recoger su primer libro por todas las fallas de estilo, por toda la inmadurez de pronto a nivel narrativa que aparecen, que es propio de todo oficio, sobre todo cuando se tiene la carrera de publicar en lugar de pronto de hacer el ejercicio de escribir, de revisar primero. Y yo sí me di esa tarea, ¿no? Yo me di esa tarea es más, ese libro duró 8 años en una gaveta, después de estar escrito por completo, duró 8 años y yo estaba escribiendo otras cosas, hasta que un día dije, bueno, vamos a revisarlo, a ver si es cierto, y después que lo leo, hago algunas modificaciones y lo publico. Profe, yo quiero iniciar con algo que me cautivó, porque cuando Beatriz me pasa el libro, y lo que hacemos siempre los lectores, ¿cierto? Siempre vemos el reverso y el anverso del libro para indagar un poco, pero justo en esta parte donde está el nombre del autor, y esto me gustó tanto que lo subí en una historia, y dice, con libertad para fotocopiar, reproducir y dar a leer a quien quiera. En un mundo donde jurídicamente protegemos tanto la propiedad intelectual, eso me habló mucho de usted como escritor, como persona, y yo le quiero hacer esa pregunta. En un mundo en el que cuidamos tanto la propiedad intelectual y que le damos tanta prioridad a la propiedad privada per se, ¿por qué poderlo regalar? ¿Por qué poderlo fotocopiar? ¿Por qué? Pues eso viene de pronto ya de mi afán como docente, que intenta formar en lectura,
que intenta de pronto, suena idealista, pero que intenta de pronto cambiar el mundo tratando de que haya más gente conectada con los libros. Y bueno, esa idea del derecho de autor mezquina, legal pero mezquina, es uno de los tropiezos que se encuentra la gente de pronto para acercarse a libros que están por allí, que podrían tener esa línea especial que le cambiaría la vida a alguien y que simple y llanamente no los lees o no puedes leerlo, uno, porque no puedes fotocopiarlo, dos, porque no puedes adquirirlo debido al costo altísimo que tienen los libros, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como que darle la posibilidad a alguien que tiene el libro y dice, bueno, no se lo puedo regalar a alguien, pero le puedo sacar fotocopia a esta parte que me gustó y se la paso a esa persona a ver qué ocurre, ¿no? Qué efecto hay en ella. Tiene un poco que ver con esa idea de pronto de la otredad que me gusta practicar. Yo suelo ser muy desapegado de lo material y un poco tiene también que ver con el hecho ese. Una vez en un sitio en donde estaba mi segunda novela, alguien llegó con toda la novela fotocopiada y me pidió que se la firmara y yo se la firmé. Entonces, se sintió sí, totalmente empoderado para hacerlo. Sí, entonces eso no. Pero bueno, me alegra que creo que eres la primera persona que se fija en esa parte, ¿no? Y qué chévere. Bueno, el inicio del libro empieza con el inicio de algo que es tan transversal. Yo les cuento que a mí este libro me toca mucho porque yo soy una estudiante de colegio público, universidad pública, que se cría en ese barrio caliente, polvoriento, que es San José de los Campanos, que de hecho aparece aquí. Le agradezco al profe que lo incluyó porque es un barrio de los que nadie habla. Hay gente que cree que es Turbago, pero San José sigue siendo Cartagena. Y cuando yo inicio a leer el libro, Beatriz me lo advirtió, me dijo, este libro te atrapa. A gente que lee este libro, a la gente que no lee nos atrapa, mucho más a quien lee. Y quiero leer un pedacito porque justo empieza como yo quisiera que empezara un libro. Dice, la ciudad se llena con el ruido de los carros, con los gritos de los vendedores, con el traqueteo de las cortinas metálicas. En medio del caos, las personas se han acostumbrado a no pensar, a caminar más rápido para evitar que el bus de lo cotidiano los atropelle. Es un pedazo del libro tan... O sea, a mí me estremeció porque cuando habla del ruido de las cortinas metálicas, yo me acuerdo que cerca de mi casa un vecino cerraba la ferretería y sonaba ese estruendo de la cortina, pero era un sonido tan propio de mi cotidianidad que nunca vi un escritor que lo escribiera con tanta pasión. Porque cuando empiezas a leer esta historia de Samuel, vamos a hablar un poquito de ese personaje porque yo quiero desmenuzar de dónde sale Samuel y cómo Samuel recorre un lunes cualquiera el típico trayecto de nosotros los que vivimos al sur y nos tenemos que desplazar al centro, en una Cartagena donde sigue estando todo muy centrificado, donde sigue estando todo muy concentrado, tal vez ahora un poco menos, profe, que antes, pero es muy valiente de su parte narrar casi que de una forma poética algo que es de todos. O sea, yo creo que no hay un cartagenero que no pueda comprender un párrafo de este libro y yo quiero iniciar preguntándole si hay Jesús en Samuel o si hay Samuel en Jesús, porque quiero saber de dónde sale este personaje. Es probable, pues hace un rato me volvían a hacer la pregunta que si Samuel era yo. Y no, Samuel es Samuel. Eso es todo lo que quería imaginando los lectores. ¿Sabes qué podemos desmenuzar? Samuel es Samuel, pero Samuel, pues como personaje probablemente tenga muchos elementos de los que de pronto yo fui hasta la edad de 28, 30 años, que es la edad que él tiene allí. Coincidimos Samuel y yo en que somos personas que no nacimos en Cartagena, sino que venimos y nos instalamos en Cartagena. Pero precisamente tú has hablado de lo que está en el medio, ¿no? Y en el medio en el que yo me instalé cuando llego a Cartagena estaba la gente. Y hace un rato lo decía, ¿no? Yo, pues desde muy niño soy dado a practicar la otredad. Y la otredad consiste en la participación de alguna manera en la vida de los otros, a través de la observación, a través de la cercanía,
a través de mirar los gestos, de saber cómo viven los demás, sobre todo aquellos que me son vecinos. Y no es chismosería, no es chismosería, aunque todo escritor debe ser un buen chismoso, ¿no? Pero entonces Samuel tiene de muchas de las personas de diferentes edades que conocí cuando viví tres años en el barrio del Milagro. Yo viví en el barrio del Milagro. Me instalé allí con un hermano que se había casado con una persona, una muchacha de ahí del barrio, y vivimos 3 años allí. Yo trabajaba en un colegio por acá en Alameda La Victoria y llegaba al barrio, y antes de entrarme a mi cuarto a leer y todo eso, le dedicaba 1 hora a jugar con los vecinos siglo y ludo. Y luego yo les enseñé a jugar ajedrez y dejaron de jugar ludo y dejaron de jugar siglo para jugar ajedrez. Y todo el barrio, entonces, lo que no hicieron nunca fue comprar un tablero de ajedrez. Yo salía en la mañana y había alguien en la puerta cazando mi salida. Profe, no se vaya sin dejarnos el tablero. Sacaba el tablero, lo entregaba. Entonces, un poco en esa dinámica, conozco a una cantidad de personas que me ofrecieron la posibilidad de construir ese personaje que se llama Samuel, y que bueno, el nombre sí tiene algo de cariñoso, ¿no? Porque era el nombre que quería ponerle a un hijo varón si lo tuviera. Pero son 2 hijas bellísimas, unas mujeres inteligentísimas, pero no les podía poner Samuela, ¿no? O sea, que este es un hijo nacido. Sí. Entonces decidí que el personaje se llamaría Samuel en relación con eso. Profe, yo tengo una pregunta, y es porque como buenos lectores siempre nos buscamos a nosotros mismos en los personajes, ¿cierto? Es mi impresión que Samuel se parece a mí en que siempre nos hemos sentido algunos como unos costeños poco comprendidos. Porque si bien en toda la travesía de Samuel encontramos muchos aspectos claves de Samuel, como que no le gustaba el tumulto, a Samuel no le gustaba el ruido, despreciaba cosas que para él eran mundanas y que en una sociedad tan costeña y muchas veces tan primitiva como la de nosotras, él sentía cierto desprecio, pero a la vez un entendimiento y una interiorización tan profunda de lo que era la sociedad. Y yo creo que en todo el relato de Samuel, porque es como ver Cartagena a través de un pan, Samuel hace una crítica a todo. O sea, Samuel critica el sistema educativo y lo llama caduco y lo llama descontextualizado. Y yo creo que cuando fue lo primero que noté, como una queja al sistema que hace Samuel. Samuel va en bus y aunque aprecia la horizontalidad de mirar desde el bus todo lo que pasa en Cartagena, que creo que todos lo hemos hecho, ¿cierto? En mi travesía a la Universidad de Cartagena, yo vivía en San José de los Campanes y tenía que tomar una buseta de San José de Ternera hasta el centro. Y ustedes saben cuánto dura ese trayecto. Y no había otra cosa más placentera para mí que ir atravesando la ciudad y mirar hasta llegar al centro histórico y entender lo lejos que está un punto del otro en todo aspecto. En todo aspecto. Y Samuel empieza a hablarnos de eso y le pasa todo, o sea, desde el perro, desde la turista con extrañas intenciones que se le acerca, ese ladrón en la calle, que fue una experiencia que vivimos también. Y yo quiero... En esa primera página, que también cuando escucha a la señora Edith despotricar y decir todo, él sencillamente no le, respecto a lo que tú dices, sencillamente no le quiere cambiar ni su idea, ni tampoco a discutir con ella sobre el tema, porque él sabe que eso no es lo que necesita, sencillamente el respeto de haberla escuchado. Total. Y yo quiero saber cómo lograste tomar tanta cartagenidad, porque yo siento que hay mucha cartagenidad en Samuel, que siendo extranjero entra a la ciudad, y una de las frases que alguien le dice es que a la ciudad se vino a sufrir. Y yo creo que Samuel lo sabía, pero lo aceptaba y para él era como necesario atravesar eso. ¿Cómo haces para tomar tantos elementos y construir a Samuel con tanta cotidianidad? Bueno, el hecho es ese, ¿no? Esa respuesta de pronto está un poco contenida en lo anterior, debido a que sí, yo soy alguien que se da a la lectura, e incluso tengo horarios específicos en donde nadie en mi casa, hoy día solamente viven con
conmigo mi papá y mi hija menor. Bueno, él se dedica a sus asuntos, es un hombre dado a la cocina, le gusta cocinar, siempre está allí. Yo le digo, oye, estás haciendo demasiada cocina, demasiada comida, solamente somos 3. Y mi hija, que también va por las mismas aguas, se encierra en su cuarto a leer, a pintar. Y yo tengo todo el espacio del mundo cuando estoy en la casa, en mi estudio o acostado en mi cama. En la cama también me gusta leer mucho. Mi cama tiene el espacio en donde yo me acuesto, hay un cojín y el resto está lleno de libros. Entonces, tengo esos horarios para leer, pero también tengo los horarios para sentarme en la esquina. Sí. Tengo los horarios para acercarme a un parque. Hay un parque a la entrada de la calle Charles Chaplin, que es donde vivo ahora, y que es la calle que va a ser parte de un contexto en el cual estoy metiendo una parte de la vida de la mujer que protagoniza la novela que estoy escribiendo, Virginia. Sí, entonces, yo siempre me he dicho que como escritor me gusta ser sincero, pero la sinceridad tú no la puedes impostar. La sinceridad, para poder llevarla a la literatura, de alguna manera tienes que vivenciarla. No tienes que convertirte tú en, de pronto, en el mototaxista del cual se habla. No tienes que convertirte tú de pronto en la persona que te vende la droga en una determinada olla, pero sí hay que tener cierta cercanía de pronto de conocimiento y hasta de cruzar ciertas conversaciones con la gente de la calle, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía cuando estaba viva, ya te vas para la calle, tú eres un pata de perro. Sí, pero iba a eso, a encontrarme con la gente. En ese sentido, yo creo que el escritor también tiene que, además de ese mundo libresco en el que se vive, yo vivo en ese mundo, adoro la literatura de Jorge Luis Borges precisamente por eso, porque es un mundo libresco, de imaginación, de fantasía, de mitos, ¿sí? Él lo construye desde esa percepción del mundo que le da el hecho de vivir en una biblioteca, pero yo soy como un hombre de 2 aguas, estoy en medio de mis libros, pero también puedo estar tranquilamente en la esquina, de pronto no bailando en un pico, pero sí escuchando y viendo cómo la gente baila. Yo tengo 2 pies izquierdos, no puedo bailar. Entonces, pero esa cartagenidad, como tú la llamas, y que me gusta que pues las personas que han leído el libro, hay una amiga, María Teresa Mateos, dice, es que en ese libro se siente el calor y se respira Cartagena. Sí. Entonces, pues eso yo creo que si es así, es un logro que pude tener al momento de escribir el libro, y que se debe a eso, al hecho de que porque tenga X o Y profesión, yo no me aíslo de la gente, siempre trato de estar en contacto con ella, y pues en los barrios populares en los que he vivido, alguien alguna vez me propuso que por qué no me iba a vivir al centro. No, a mí me gustan, yo voy al centro de vacaciones, pero en los barrios populares, que es quizás de pronto lo que me interesa nombrar, porque hay escritores que escogen de pronto, y es válido, un personaje de cierto círculo y a partir de ahí construyen su obra, ¿no? Yo prefiero que mi personaje principal en lo que escribo, tanto en poesía como en narrativa, sea la calle y con ella sus habitantes. Total, se nota absolutamente, sobre todo porque en estas primeras páginas hablas de la buseta, del bus, y yo lo vi como un ecosistema. Para mí el bus, para alguien como yo que cogió bus toda la universidad, todo el bachillerato, porque además estudié en el departamental, narras tantas situaciones que vivimos todos los días en un bus, como esta señora que se sube y pagó el pasaje incompleto, que yo creo que eso era muy típico de mi época. Bueno, ahora que ya está el Transcaribe. Se tiraba la moneda y bueno, todavía, ojo que yo todavía, a pesar de que tengo 2 tarjetas de Transcaribe, todavía monto en buseta de San Fernando. Sí, eran las de Sierrita las que llevaban hasta Boca Grande. Había una buseta de esa ruta que llegaba a Boca Grande. Entonces yo cogía unas monedas, sí, yo sabía que los sparring ya no me prestaban atención, le entregaba la moneda, ellos tiraban la moneda y me montaba y daba la bendita vuelta hasta Boca Grande y me regresaba con un solo pasaje. Y ya los sparring me conocían, ¿no? Y yo me... Este que no se va. Sí, pero...
Sí, donde tú podías hacer eso, incluso lo hacías solo por ir a pasear. por ir a pasear. Y te podías llevar todo un mediodía con toda una buceta nada más y que si no me a coger, porque era una buceta que duraba muchísimo. Pues sí, entonces en ese proceso había como esa observación, se van integrando elementos a uno, porque en últimas, tú hablabas de un ecosistema, ¿no? Y al interior de una buceta hay eso, hay un microcosmos que de pronto cambian los pasajeros, pero como respondemos a un imaginario, que es un imaginario caribe, que es un imaginario cartagenero, las situaciones se repiten. Y entonces en ese hecho de que las situaciones se repiten, uno va interiorizándolas. Y después se sienta a escribir y fluyen. Total, a mí, bueno, aquí subrayé algo y es que mientras nuestro personaje está en esa buceta y se monta la señora que pagó el pasaje incompleto, la gente apretándose, el sparring apurando para que suban y bajan, que yo creo que es algo tan cartagenero. Samuel se encuentra un personaje muy distinto a lo que tú sueles ver en una buceta, porque para mí en la buceta va el que tiene que llegar rápido al trabajo, los que vayan a llegar a la universidad. Y este hombre que se nota que era un lector, le pregunta a Samuel al verlo interesado en un libro si leía filosofía. Y entran en una conversación que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho, y es un poco en la frustración que esta ciudad nos representa. Desde ese punto de vista, yo creo que todos, y creo que hablo en nombre de todos los cartageneros, y es que yo siento que tenemos una relación tóxica con Cartagena. Cartagena es mi novio tóxico. Sí. Es una ciudad que yo amo, es una ciudad que me encanta, que me gusta, pero que también logra entristecerme. Y este personaje le dice a Samuel, por eso la gente se decepciona, busca otras cosas que hacer. Algunos se evaden, otros se matan. La mayoría acepta su fracaso y así crece cada vez más el conglomerado de frustrados y resentidos que es, no solo en esta ciudad, sino en el país entero. Eso es algo que a mí me dio de frente, y estoy segura que más de uno lo chocó cuando leyó eso. Eso me parece una muy buena lectura. Sí, Eso me parece una muy buena lectura, porque en últimas, si recuerdas, el personaje cuando se baja, y ese era uno de los aspectos que tuve muy en cuenta al momento de construirlo, porque quería que él se desaparece. Sí. Él se desaparece, ¿no? Intentando decirle algo Y bueno, si se lee bien, él lleva una carpeta, y en la carpeta Samuel alcanza a leer el inicio de la novela. Sí. Entonces, eso es un juego que no me lo invento yo. Es un juego fantástico en el que el escritor se mete en su obra. Lo utiliza Borges en un cuento bellísimo titulado El Otro. ¿Sí? José Saramago también aparece en unas líneas que es otro de los narradores que yo admiro, en unas líneas de Ensayo sobre la ceguera, que es su novela cumbre. Él aparece en medio de los ciegos que ya se están recuperando. El grupo de protagonistas llega a un apartamento y él está ocupando uno de los apartamentos del edificio que era de uno de los del grupo, ¿no? Es un poco eso, jugar con esa circunstancia, pero de todas maneras, ese personaje que se encuentra Samuel es un personaje al que yo le tengo miedo porque es demasiado radical. Tú que lo leíste, es demasiado radical, y que bueno, es lo que ahí viene el complemento de algo que tú decías hace un rato, y un complemento de lo que todos nosotros somos de alguna manera. Yo pienso que todos de alguna forma tenemos un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Sí. El Dr. Jekyll es este que está aquí con ustedes tratando de ser conversador, amable, de tomarse un café con Beatriz, el que se encuentra con ustedes allá en los espacios de pintura, que habla con la gente, el que vende los plegables. Ese es el Dr. Jekyll. Pero hay un Mr. Hyde que como les decía, le tengo miedo, porque cuando se apodera de la faceta que le corresponde del cuerpo, me dice, no, esto definitivamente no tiene arreglo. Sí, y pues en esa pelea yo prefiero no creerle, y por eso acudo a la escritura. Y lo puedo meter en un libro, puede aparecer allí para evitar que aparezca en mi vida. Entonces ahí fue como una terapia, ¿no?
y responde un poco a eso que tú dices. Yo pienso que en esa conversación, que fue una de las que más me gusta dentro del libro, porque ese hombre en el bus también he sido yo. También me he cuestionado la ciudad, Sí. también he pasado por la perimetral y miro las casas y no entiendo por qué la gente tiene que vivir de esa manera. Y nos escapamos cuando ya vamos llegando al centro, se nos olvidó esa perimetral y empezamos a ver los edificios y empezamos a ver la ciudad antigua, pero son dos realidades que coexisten y que nosotros también, como dolientes de esta ciudad, introspectamos. Porque de hecho este personaje habla de que mira por la ventana y mira cuánta gente hay drogándose, muriéndose, cuánta gente está tratando de sobrevivir. Y en ese trayecto de San José de los Campanos al centro da bastante que pensar. Y va uno viendo la avenida Pedro Heredia de cuando yo tenía 15, y eso se va materializando en lo que vas viendo. O sea, lo que él le decía a Samuel efectivamente se materializaba. Y de hecho cuando llega al centro, me encanta, con esto empieza Samuel diciendo: el centro es un conglomerado de ires y venires, un bullir de gente con las esperanzas aplazadas. Como si cuando entráramos al centro de la ciudad se nos abriera otro panorama distinto. O sea, estamos frustrados, venimos de esa Cartagena que nos duele, pero ahora estoy en el centro. Y entonces todo empieza a ser más bonito, todo tiene un aire distinto. Beatriz, ¿tú querías decir algo? Sí, es que mira qué interesante que de acuerdo al aprendizaje anterior de cada quien, le hace unas lecturas. Cuando yo ayer retomé la lectura del libro, volví a sentir eso que me atrapó, que es ver la cotidianidad, y en esa cotidianidad mucha gente que yo conozco o conocí en un momento. Por ejemplo, esa escena que tú describes de las mujeres que empiezan a bailar las terrazas. Cuando yo estaba en Ecovia había una bailarina que me decía que en su barrio había personas que se levantaban desde las 5 de la mañana a bailar la terraza, ahí se enteraban de todo, contaban todo y terminaban de bailar como a las 9 o 10 de la mañana. Y yo nunca vi eso en mi barrio así, ¿me entiendes? Eso de hacer mandados y de pagarle al otro para que haga mandado, yo también lo vi de cuando, por ejemplo, claro, yo vivía en Blatereso y había alguien que le pagaba para que fuera a pagar los recibos de teléfono. Y cuando se enfrenta con la señora Elis, que le da la cantaleta a todo lo que pasa, y la tarea lo que pasa en el barrio, el David, el no sé qué, yo veía, además como era el milagro, yo empecé a ver a todos esos personajes, la gente que yo conozco del milagro. Cuando va al centro, porque bueno, fíjate que yo me acuerdo del filósofo, que además es una oportunidad como para criticar el sistema de que entran a estudiar una cantidad de gente, pero no tienen la certeza de que vayan a vencer, como él también está buscando una chapa que es para ir a la emisora a una entrevista. Pero yo no me detuve mucho ahí porque me impactó cuando llegó al centro. Y me gustó tanto que todavía recuerdo, porque en la relectura no llega a esa parte, que él hacía la descripción de las calles. Y entonces que nos cuente a Cartagena desde la forma como nosotros también entendemos la ciudad, que es que si yo voy al centro y me dicen dónde es cosa buena, tú dices, métete por aquí, métete por acá, y uno llega. No es como en Barranquilla, que es carrera tal, esa nomenclatura. Entonces, recorrer el centro de la forma como lo estaban describiendo ahí, Samuel lo describía, era también yo identificarme con la Cartagena, con el patrimonio de mi ciudad, que no es el mismo con el que se identifica el turista, porque el turista va con el nombre de la ciudad. Entonces, por eso esa novela, yo te voy a decir, no soy buena lectora, pero me la leí enseguida porque cada parte encontraba a alguien como se lo conocía. ¿Ves? Oye, mira, esta persona es tal, esta persona parece tal. Y eso es lo bacano de leer, no porque sea el libro local, no porque fíjate que ella no vive todo el tiempo en Colombia y mira que también la atrapó para que es cartagenera, sino es porque desde lo cotidiano te narra cualquier día de nosotros. Total. Hay algo que quiero agregarle a eso que me hiciste recordar con... Lo que pasa es que, bueno, ya de hace un tiempo para acá, quizás unos 10 o 11 años está más claro, pero ya preexistía el hecho de que yo insisto en la descentralización. Yo insisto en esa idea
de que las periferias deben tener su vida propia, ¿no? Y que desde esa periferia también hay cosas que contar. Sí, y bueno, de pronto se cuenta en la música, de pronto se cuenta en la pintura, de pronto, pero yo quise hacerlo a través del lenguaje narrativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se llega a esa Cartagena, pero el personaje de Barrio no desaparece. Sí. Samuel, o bueno, eso fue lo que intenté, creo que lo conseguí. Samuel sigue interactuando con unos personajes que van al centro es a sobrevivir. Sí, y que mantienen la costumbre, que es una costumbre que yo sepa, solo me la encontré aquí en esta ciudad, que es eso de la referencialidad. Tú no llegas con una dirección exacta a un lugar a decirle, no, tú llegas y dices, no, mira, estoy buscando tal calle, y la persona te dice, ¿y a quién estás buscando? ¿Cuál es el nombre de la persona para ver si la conocemos? Sí. Ese juego con esa idiosincrasia, era necesario para de pronto construir ese relato que, entre otras cosas, buscaba que fuera creíble, ¿no? Porque esa es una de las garantías que se debe dar un escritor de relatos, que lo que escribe, aunque no es verdad, sea verosímil, hasta el punto de que la persona que lo lee se identifique con ella y piense que Samuel es el mismo escritor. Claro, y es que, esta segunda parte del libro, este segundo ecosistema que es el centro histórico, empieza diciendo que cuando entramos al centro histórico aplazamos todo, pero Samuel empieza a experimentar el día a día del centro histórico. Ahí me sucedió algo muy, muy chistoso, y es que yo toda la universidad la estudio en el centro, pero yo no viví el centro, porque el centro también es una ciudad limitada al cartagenero. Entonces, yo iba a la Universidad de Cartagena, lo máximo que me podía permitir era un mandarinazo al frente con el patacón. Cuando ya empecé a hacer las prácticas de la universidad, ya me podía ir al pan de bono, a comerme un pan pizza. Yo recuerdo cada cosa de esa. Los pataconcitos de la esquina de tenis, que Dios los guarde ahí por siempre. Fue lo primero, cuando me vine a Europa, fue lo primero que me voy a comer unos patacones en la esquina de tenis. Y después recuerdo, con mi actual esposo francés, y con él yo empecé a vivir el centro histórico, porque era la primera vez que yo tenía acceso a poder entrar a un restaurante y comer lo que se come en el centro, a poder vivir a través de un turista como se vive el centro. Y nuestro querido Samuel, con quien me identifico tanto, entra al centro, digo yo que yo compré unas cosas en Cosa Buena. Yo le quería preguntar, maestro, ¿esa tienda era Cosa Buena? Sí, yo Sí, era Era Cosa Buena, cuando yo estaba en Cosa Buena. Total, y Samuel empieza a disasociar lo que es el centro histórico, porque empieza a pasar por muchas cosas. No quiero hacer spoiler, pero se le acerca un turista, el mendigo, el peladito joven que empieza a mendigarle dinero, esas cosas que nosotros los de a pie sí vemos en el centro. Que pronto un turista hace así, se va, pero no conoce el día a día, y Samuel introspectaba en esta cara de este chico que le pide dinero y se imaginaba la historia detrás de esta persona. Entonces, fue muy agradable poder ver en el libro como en un mismo centro histórico las dos Cartagenas, y la historia para mí, pues de la que me hizo llorar, porque este libro me hizo reír, me hizo llorar, me hizo coger nostalgia, me hizo a fastidio. Pero cuando hablamos de esta chica que cuidaba a este niño de la calle y que Norma, y le traía, Normita como le decía el niño, y le traía el almuerzo todos los días, yo creo que estuvimos en los dos lados. Yo tuve un compañero que me traía el almuerzo cuando yo estaba haciendo prácticas y no podía comer. Y también estuve del otro lado en que paraba y le dejaba dinero a alguien porque recordaba lo que significaba no comer. Entonces fue muy agradable en el libro que pudiéramos tener escenarios como el Parque Simón Bolívar. Y algo que me encanta que Samuel dice es, voy a dejar todo esto por algún lado porque me quiero sentar en una banca del Parque Simón Bolívar, no levantarme hasta que yo quiera. Yo creo que no hay un sentimiento más cotidiano de un cartagenero que eso. O sea, es un parque que me agradó que lo hayan remodelado y que seguimos apreciando. Maestro, usted me puede dar su visión de esta descripción del centro histórico. ¿Cómo lo abordaste a través de Samuel? Porque esta es mi opinión solamente. Bueno, el hecho es que si se percibe al momento de leer, ese centro es el centro que quise dejar
como registro en la novela. Cuando estaba escribiendo, nosotros estábamos sufriendo la construcción de Trascaribe. Sí. Y entonces ya había una transformación horrible del centro y se estaban perdiendo, por ejemplo, se perdió la plazoleta de Telecom, que es uno de los puntos en donde él se sienta a almorzar, ¿no? Entonces, yo quise como que, bueno, de este centro hay lugares, hay espacios que me gustan, que he vivido como persona que se inserta en Cartagena, y eso que hace Samuel allí, sentado en el Parque Bolívar, eso sí lo hacía yo, y lo hacía junto con dos compañeros más que estudiaban literatura y lingüística en la Universidad de Cartagena, y llegaban a la misma hora en que yo llegaba, y ahí nos sentábamos a charlar y a construir la historia de la gente que pasaba. Bueno, allá va esa muchacha, y entonces empezábamos como que, yo decía, bueno, yo creo que va esto. El otro decía, pero viene de esto, ¿verdad? Y, entonces y jugábamos a eso. No sabíamos que estábamos construyendo de pronto textos o de pronto una estrategia literaria, que no sé si ellos alguna vez la vayan a usar, pero yo la usé de esa manera en esa sentada de Samuel, que ve una cantidad de personajes a su alrededor, ve a una mujer y él es quien construye la historia de Norma. En realidad, la mujer está ahí sentada, ¿no? Pero él es quien se está imaginando esa relación de esa mujer que le pone como nombre Norma y que él imagina que tiene toda esa historia, ¿no? Y así, porque en últimas está como que eso, la necesidad de meternos en la vida de los otros, de pronto para chismosear, como tú mencionabas a la señora de la escoba, a Edith, y yo tenía unas vecinas que se gritaban a las 5 de la mañana y se decían, oye, vamos a poner la antena. La antena era la escoba. Sí. Entonces, yo después descubrí la metáfora. La antena es la escoba. Ve. Entonces, fíjense cómo juega la gente con el lenguaje, ¿no? Y en medio de todo ese nombrar a ese centro estaba las ganas de dejar un registro de un centro que me gustó. Yo nunca estaba de acuerdo con la construcción de Trascaribe. Cartagena no necesitaba ese elefante blanco que hoy día incluso es un nido de corrupción. Sí. Necesitaba la organización de pronto de una malla vial, la renovación de un parque automotor y de pronto lo que siempre he necesitado, una mejor formación de la gente para que conviva como ciudadanos capaces de no atropellarse el uno con el otro, porque eso se ve mucho y ese es uno de los elementos que están en la segunda novela, en la punteada línea de los días, que de pronto acá no se nota, pero en la punteada línea de los días sí narro esa sensación de atropellamiento del uno con el otro, esa idea del primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto que se joda. Y que nos quita la dignidad. Sí, eso sí está en la segunda novela, acá no. Pero ya yo estaba viviendo esa idea cuando estoy escribiendo la novela y era un poco... yo creo que hay espacios, momentos y acciones en los que la nostalgia es válida como recurso de supervivencia. Y esa construcción, esa narración de ese centro, que yo sabía que me iban a quitar, que yo sabía que iban a desaparecer con las mujeres que les puse unos nombres distintos, ¿no? Pero construí la historia de las dos mujeres a partir de mujeres que conocí, que me servían y que me vendían un plato de sopa barato allí cuando yo patoneaba en el centro, ¿no? Entonces era como un homenaje también a esa gente. Sí. Y un homenaje a las sopas de 2.500, porque ya con 2.500 ya no, ya no. Nada. Si hay algo que tenemos que aprender a hacer, si no lo hemos aprendido todavía, es el ejercicio de la tolerancia. Yo soy radical con las injusticias, eso sí. Yo soy radical con las injusticias, pero cuando se ofrece trato de mediar en relación con esa situación en que se está haciendo injusto o injusta a una persona y que lo vea, ¿no? Ya si me fastidia, tengo que parar, lo digo de frente, ¿no? Pero en ese proceso he desarrollado la posibilidad de tolerar incluso al que me cuestiona
porque no creo lo que creen, que nos encontramos a mucha gente en la calle hoy día y en todos los momentos, ¿no? Que de pronto se cierran al hecho de conversar con el otro porque no pertenecen a la misma cofradía, porque no tienen la misma creencia, porque no comparten. No, tú lo dijiste, todos tienen algo que ofrecernos, ¿no? Y si nos abrimos en esa posibilidad, podemos encontrar los vasos comunicantes que nos permitan construir esos consensos y esos diálogos que tanto necesitamos en esta sociedad. Las redes sociales, eso hay algo que hay que tener mucho cuidado con ello. Las redes sociales están hechas para moverse a partir del odio, de lo que se llama el hate. Sí. Y si tú te acostumbras a hacerlo allí, te enfermas y lo llevas al plano de la existencia cotidiana y física. Y por eso encontramos a tanta gente irritable hoy día que no se te ofrece como persona para conversar, porque están en esa idea de la imposición, del dogmatismo, de la radicalidad. Y si queremos, bueno, ya esa es una posición mía, si queremos andar por el mundo de una manera más amable y más tranquila con nosotros mismos, tenemos que estar en tranquilidad y en paz con los otros. De lo contrario, no se puede. Tú me hiciste recordar algo que quería comentar, porque yo tengo 4 amigas que tengo rato que no veo, que son españolas, y las 4 leyeron el libro. Pasaron o han estado por Cartagena como que en diferentes momentos y dicen, con este libro nos llevamos una imagen de la Cartagena que no vimos en el centro, pero que sabemos que existe. Sí, entonces eso pues para mí ha sido bastante también valioso, ¿no? Y bueno, en relación con esa pregunta que tú haces, que me pone bastante en apuros, en aprietos, porque pues en ese sentido formal nadie no lo había planteado. Yo siempre he dicho que Samuel es un personaje, no es el personaje que describe, sino un personaje que le sirve al lector para mirar lo que él estaba mirando. Incluso en una entrevista que me hicieron yo decía que Samuel era un personaje lente. No sé si existe el término en literatura, pero yo lo llamé así. Un personaje lente que es como, a mí también me gusta, y ustedes de pronto lo han testificado, a mí también me gusta la fotografía, la cámara, el teatro. Yo disfruto del teatro, yo soy un actor frustrado, como soy un músico frustrado. A los 22 años dejé de tocar una guitarra, pero hice teatro en la universidad como a los 16, 17 con una profesora loca que llegó a la universidad, loca en el sentido bello de la palabra, porque esta mujer llegó, iba a darnos literatura universal, como en 6º semestre, Paulina se llamaba, y nos dice, pero Jesús, tú puedes hacer mimos. Y yo, ¿qué? Sí, sí. Y un día llegó con todo el polvo de zinc ese que y me maquilló, y yo salí a hacer mimos y duré haciendo mimos 6 meses en los pasillos de la universidad, en Sincelejo. Sí, entonces hay un montón de cosas allí y me encuentro con que ese personaje lente lo que de alguna manera pues pretende es leer a los demás, pero leerlos de pronto para el lector, ¿no? Y no diría que lo construí conscientemente, pero seguramente si es una construcción que tiene cierto nivel de un proceso que lo lleva a una madurez y que en el momento de sentarme a escribir fluye y se ve así, ¿no? Porque sí, hubo corrección de la novela, ya les dije, duró 8 años en una gaveta y luego la saco, después de haber escrito un montón de cosas. Hubo un capítulo que saqué, un capítulo de casi 10 páginas, lo cambié por otras cosas, por otros relatos, y dije, no encaja. Pero la esencia de la novela no fue cambiada en cuanto a giros ni nada, porque ya estaba allí. Entonces sí fluyó, pero fluye porque de alguna manera la persona que escribe la novela, que digamos que a los 34 años, más o menos comienzo a escribir esa novela, 33, 34 años, duró 6, 7 meses que me levanté, ese es el otro trabajo, 6, 7 meses levantándome a las 3:30 de la mañana, sentándome a la mesa a escribir en el computador que tenía en ese momento, para a las 5:30 comenzar a alistarme y salir a trabajar.
Entonces, en ese tiempo escribí la novela durante 6 meses. Bueno, no pensaba en publicación, no pensaba, yo nunca he sido dado y que al mandar a concursos literarios en eso, no pensaba en mandarla a concursos literarios. Lo que sí recuerdo fue que cogí el mamotreto de hojas, lo mandé a anillar y lo guardé. Y me puse a escribir otras cosas. Sí, y bueno, podría decirte eso, ¿no? En ese momento eso fluyó. Y lo más sabroso era que en ese entonces había una lectora de lo que estaba escribiendo, que era mi cuñada de ese momento, la hermana de mi primera esposa, de Isabel, y ella llegaba, después que salía del trabajo en una farmacia, ella trabajaba en una farmacia, iba a su casa, cenaba y se iba para el apartamento donde yo vivía con la hermana, que quedaba a 2, 3 cuadras, a leer lo que yo había escrito ese día. Y esa mujer se estornillaba de la risa leyendo eso. Y yo, esta vieja, ¿por qué se ríe? Si yo no estoy escribiendo chistes. Yo digo que yo siempre he dicho, y bueno, es un pensamiento que está en boca de uno de los personajes de la novela que está en proceso, que es que vivimos en una ciudad llena de incongruencias que nosotros hemos ordenado espiritualmente. Qué bonito. Ya, es así como lo digo, ¿no? Porque en realidad nos toca hacer ese ejercicio para poder de alguna manera sobrevivir en este medio. Así es. De hecho, yo creo que esta novela nos enseñó a ver belleza en la cotidianidad, nos enseñó a ver una Cartagena que aunque peleamos con ella porque es tóxica, extrañamos. Porque yo creo que novio tóxico. sí, uno extraña este novio tóxico. A mí me tocó estar fuera del país muchos años y mi hija se fue de 4 meses, entonces ella no tiene memoria de la ciudad. Regresamos hace 1 año y medio, desde 2015. Y cuando regresamos, que tú llegas con toda esa nostalgia de volver a Cartagena, a ver tu tierra, nos arreglamos y yo traigo a mi hija al centro histórico para mostrarle el centro, para que vea la ciudad, porque obviamente el centro y la cotidianidad de nosotras que vivimos en Turbaco, del monte al centro es bastante. Y me acuerdo que la primera vez caminamos por esa plaza de Telecom y Alma me dice, nunca había visto un indigente en su vida, jamás. Es cierto. Sí, amor. Y Alma me dice, mamá, ¿qué hace ese señor ahí? Y yo le dije, amor, él vive ahí. Y ella no entendía el concepto de que alguien viviera en la calle. Jamás. Entonces ella me dice, ¿pero por qué vive aquí? Y yo le dije, porque no tiene otro hogar. Y ella me dice, mamá, pero si en la casa tenemos muchas habitaciones con una cama. Y yo le decía, bueno, no me veo regresándole a tu papá con, mira, encontramos a este señor en la calle, además. Total. Y fue una conversación extensa que tuvimos ella y yo. Y fue cuando yo también fui consciente de la realidad de mi Cartagena. Y cómo le traspasas esa realidad, esa cotidianidad a una niña que viene desprendida de todo, pero como esta ciudad es así y atrapa a la gente, a los 6 meses ya te estaba bailando champeta, ya decía ajá, y, o sea, y es muy agradable verlo porque cuando yo termino este libro, digo, yo quiero que cuando Alma esté, pero déjame hablar, yo decía, yo quiero que cuando Alma esté grande y probablemente se tenga que ir a París a estudiar, que allá está el resto de la familia. Yo quiero que Alma abra este libro y lea y sea como yo a través del lente de Samuel mostrándole esos día a día cotidianos que tal vez Alma no va a volver a vivir. Tal vez Alma ya cuando regrese no va a ver la señora grandota, que tú nos haces ver hasta escultural, porque estas mujeres que hacen la comida, cuando la relatas, para mí es escultural. Era bonito imaginármele los pechos grandes, los brazos negros así y sudorosos. Que tal vez ella no va a experimentar. Ya mi hija no sabe ni siquiera que la India Catalina estaba ubicada en otro lugar, por ejemplo. Entonces, yo creo que este libro también se vuelve para mí, al menos en lo personal, una memoria viviente, una memoria histórica de una Cartagena que, aunque compleja, yo creo que todos vamos a extrañar y ya dejó de ser esta Cartagena. Bueno, sí, está eso. De alguna manera lo decía hace un rato, ¿no? De pronto era como un homenaje a esa Cartagena que me encuentro cuando yo llego acá hace 27 años ya casi. Tengo muchos recuerdos. Uno de ellos fue que me perdí. Yo era necio, ¿no? Y ese día salí, le dije a mi hermano, tengo aquí por un pasaje, me voy para el centro. Cuando me vengo de regreso, se me hizo de noche, no reconocía los espacios y yo estaba perdido.
lo que hice fue bajarme en la bomba del Amparo, que era el punto de referencia, y entonces no sabía qué bus coger ni para qué lado. Y en ese entonces ni había celulares, ni yo me sabía el número de teléfono de la casa, ¿no? Entonces, ahí adivinando, logré llegar hasta el punto en donde sabía que tenía que bajarme para luego caminar las calles del Milagro y llegar a la casa en la que estaba viviendo. Cierto, estaba eso. Y bueno, en medio... La teoría de que mira más hacia adentro que hacia afuera. Ajá, sí. Me había conocido la segunda noche con Martín Salas, que es uno de mis amigos entrañables, por ahí me llamó ahorita, y coincidí que ese día ellos estaban haciendo una sesión del Festival Internacional de Poesía, y yo pues llegué como escucha allí. A los 3, 4 días ya estaba participando del taller de poesía Siembra, ¿no? Y hay un amigo entrañable que yo soy de pocos amigos, pero cuando lo soy, son amigos para siempre, digo yo. Es alguien con quien he peleado de todas las formas posibles, pero peleas intelectuales. Es un tipo de una agudeza filosófica tremenda. Él se llama Ignacio Bétar, Nacho. Lo único que no compartimos es el amor por la cerveza. El resto, el resto con Nacho, así como contigo, ¿sí? Yo creo que la persona con la que más he peleado por Facebook eres tú. Entonces, viene y Nacho me dice, oye Jesús, tú no eres de aquí de Cartagena. Todo lo que haces podrías hacerlo supremamente bien en Medellín, en Bogotá o en cualquier otra parte del mundo. Nada, te gusta viajar, porque él sabe que me gusta viajar. Yo me disfruté la estadía en Ciudad de Guatemala, no me quería venir, pero sabía que tenía que venirme, ¿no? Y ahorita tengo ya un viaje para Ecuador, que me invitaron a Ecuador, pero esperemos a que se dé. Entonces voy a otros lados, viajo, pero siempre regreso a Cartagena. Y le digo, Nacho, no me jodas, yo no estoy aquí mantenido por ti. Ahora, si tú lo que quieres saber, y para que me dejes de joder, es que yo soy masoquista, yo quiero vivir en esta ciudad. Entonces, esa es una de las grandes razones. Sí, como que ese agradecimiento entrañable por Cartagena, porque seguramente si me hubiera ido a otra ciudad, yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Eslovenia poco después de que me separara. Conocí a alguien que me ofrecía para que me fuera a vivir a Eslovenia, y yo le dije, no, allá yo me voy a convertir en un negro exótico y yo no quiero hacer eso. Sí, entonces ese tipo de cosas. Porque realmente estoy de alguna manera conectado con esta ciudad en ese sentido. Es un sentido. Sí. Pero sabes que no, profe, nosotros no tenemos mucha conciencia de nuestra propia etnicidad. Y siendo yo una mujer negra de un barrio tan típico como lo es San José de los Campanos, me recuerdo cuando me tocó vivir en Londres, imagínate, y en el centro, no fue en una urbe, fue más en un pueblo, y llenando una entrevista de trabajo decía la frase, nunca se me olvida, ¿a qué etnia, con cuál etnia te identificas? Afrocaribeña, indígena, mestiza. Y yo duré un mes para poder entender yo qué soy. Nunca me he hecho esa pregunta. Decía una estadística del DANE que los cartageneros no nos reconocemos negros. No tenemos, o sea, alguien se ve medio aclaradito y no se siente. No, es que esa es otra. Yo soy un poco más blanquito que tú. Ajá. Hay un racismo endógeno tremendo en eso que no observamos, pero que yo aprendí a observarlo a partir de las lecturas que he hecho de Manuel Zapata Olivella, sobre todo de Chambaco Corral de Negros. Siempre termino hablando del bendito libro. Entonces, esa es otra de las costumbres que tenemos, ¿sí? Ese racismo endógeno de que sí, tengo rasgos, tengo el pelo, pero me miro al lado del otro y yo soy más blanquito que tú. Y me reservo una especialidad distinta al otro. Por eso me gustaba cuando hablabas de las chicas que hacían la sopa, porque por un momento me vi yo ahí con mis brazos grandotes meneando una olla y yo decía qué monumentos son ellas en esta ciudad. Y ya yo le decía a mi mamá, mami, ya la gente no sabe hacer mazamorra. Tú sales a buscar un pastel y ya no encuentras un pastel. No, mira, yo sí sé hacer allá. Ya no hay mote. Ya hay... Yo sí quiero un pastel. Gracias, mi amor. Sí.
Y fue muy agradable eso, o sea, tantos elementos de la ciudad que yo creo que te mereces una ovación de pie por esta novela. Gracias. Me alegra mucho que la hayas escrito, o sea, créeme que va a ser es una de tus obras, hasta el momento la única que me he leído, que me ha traído mucho gozo en momentos tal vez no tan buenos en este momento, pero que de verdad fue como una conexión, fue un polo a tierra para recordarme lo cartagenera que soy y lo orgullosa que me siento de ser. Profe, ¿qué Vale. Bien, bien, un aplauso para. Gracias. Gracias. Agradecido contigo por esa lectura, con ustedes por la compañía. Sé que varios de ustedes han leído, tienen el libro. He compartido con algunos de ustedes apreciaciones acerca de la vida, del quehacer de cada uno de nosotros. Y bueno, sí, es sabroso conversar con alguien que lee lo que uno hace, ¿no? Asusta un poco, porque bueno, en últimas, el lector siempre está tratando de develar al escritor cuando lo tiene enfrente, ¿no? Y por eso a veces me escondo mucho más en esa idea de ciudadano, de estar por allí y evitar hablar de lo que escribo. Yo se lo he dicho a Beatriz, a mí no me gusta hablar de lo que escribo. Casi siempre desvío la conversación. Hoy lo intenté, pero no pude con ustedes, salí derrotado. No por nada. Pero bueno, también es gozoso porque yo me disfruté escribir esa novela. Después de haberla escrito, la leí como 1 o 2 veces. Y bueno, me pareció que fue un buen ejercicio. No abandono del todo lo que está allí como escritor, pero hay como un proceso, ¿no? Y entonces, esa novela, lo que de pronto está ahí, es solo un día. El planteamiento es solo un día. Un lunes a las 6 de la mañana este tipo se va hacia el centro y a las 6 de la tarde la novela también cierra en el mismo lugar, ¿no? Esta mañana una chica que la había leído en el colegio, Katie, me pasó un escrito que había hecho la mamá, que también escribió la novela, y resalta eso, que la novela se cierra como una especie de círculo. Para mí también la vida es cíclica a veces. Y entonces se cierra terminando justo en el punto en el que comenzó el relato, que es la entrada del centro. Sí, entonces eso no lo abandono, es solo un día, ¿no? Pero entonces en ese ejercicio de hacer una narrativa más compleja, la segunda novela dura un fin de semana. Comienza un jueves en la noche y termina un lunes en la mañana, a medio, como que hay en la mitad de la mañana, ¿no? Y la novela que estoy escribiendo actualmente dura 1 semana. Comienza un domingo, comienza un domingo y termina un sábado. No, pero de verdad Muy que... estratégico para enamorarnos de tus novelas. Total. Profe, bueno, mi agradecimiento. Vale, Yo a creo que ustedes. todo es algo que dijo el profe también, es que lo resumo diciendo que sin ser un libro pretencioso, abarcó muchas cosas y fue delicioso hacerlo. Y yo, así es, y yo pienso que la delicia de poderlo entender, introspectar, releer, fue precisamente esa posibilidad que nos diste de no aislarnos de la lectura. Yo creo que es mi mamá, que es una señora ya mayor, que tal vez lee poco, lo va a disfrutar. Y mi hija de camino en un metro, en un bus, lo va a disfrutar y lo va a leer. Y en general, para mí es una obra, ojalá podamos crear más espacios. Yo hablaba con Beatriz, vamos a crear más espacios de lectura. Porque si no hacemos que los demás vean arte, si no podemos hacer que la gente vea el arte en la vida, en el día a día, nos vamos a enfriar y nos vamos a frustrar, tal como lo dicen aquí. Así que a todos muchas gracias por haber venido. Ya, para firmar ahora.